Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream para hablar del tema que más preocupa a los españoles y es esa inmigración masiva que tanto gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular llevan años imponiéndonos, porque ahora hemos conocido que en los próximos meses se van a regularizar a más de 500.000 inmigrantes ilegales en todo el país. Recuerden que en España existen en torno a 900.000, por lo tanto, el objetivo de Podemos, tal y como ha reconocido Ione Belarra, es acabar haciéndolo con todos. Pero esto es algo que se lleva muchísimos años haciendo. De hecho, quien abrió la veda a esto fue José María Aznar, que también durante sus 2 legislaturas lo hizo con en torno a 500.000 de inmigrantes. Vamos a hablar de todo ello, de cómo está afectando de forma directa al colapso de los servicios públicos españoles, la vivienda inasumible, el paro por las nubes, un pretexto que desde luego desmiente lo de que vienen a sostener el sistema de las pensiones, la red ferroviaria cada vez colapsando más, si no directamente matándonos. La inseguridad también ha crecido de forma exponencial en todo el país. Y frente a esto, ¿cuáles son las medidas del bipartidismo? Pues llenar a España de inmigrantes. De hecho, en el año 2018, cuando llegó Pedro Sánchez, se calculaba, según el INE, que había en torno a 6 millones y ya, según los pronósticos, España terminará el año 2026 con más de 11 millones. Somos el 6º país del mundo con más porcentaje de inmigrantes. El 6º del mundo. El 3º de Europa. Pero ya no es solo la cantidad que viene, sino quiénes vienen. Porque todos los que han llegado antes del 31 de diciembre del año 2025 van a poder quedarse, incluso los que tenían vigente una orden de deportación que va a ser bloqueada. ¿Y después de eso qué? Después de eso también se va a poder llevar a cabo lo que se conoce popularmente como reagrupación familiar y por lo tanto todos los que sean regularizados podrán traer a sus familiares a España y convertir esa cifra que ahora calculamos en 500.000 en seguramente más de 2 millones. También vamos a hablar de otra medida que no se está comentando tanto a nivel público, pero que es muy relevante, y es que basándose en la Ley de Memoria Democrática, el gobierno también quiere traer a millones de españoles exiliados, basándose o amparándose en que son nietos, hijos, sobrinos de figuras del bando republicano que abandonaron el país tras o durante la Guerra Civil Española. Es decir, es un cambio en la demografía del país, es un cambio que tarde o temprano va a afectar al censo electoral y lo único que le queda a Pedro Sánchez para poder permanecer en la Moncloa, además del apoyo del Partido Popular, que sigue haciéndolo pactando tanto a nivel nacional como europeo, es sustituir a los españoles porque cada vez son más los que le odian. Vamos a dar paso a nuestra mesa de gala con la que contamos hoy para hablar de todo esto, empezando como siempre por mi izquierda con Miguel Rovira, tertuliano habitual. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, Unai. También contamos con Rocío de Mer, que es portavoz de familia en Vox y además diputada... Familias Ainhoa. Ah, Pero vale. bueno, portavoz de muchas cosas en Vox, igual que Samuel, igual que... Portavoz de muchísimas cosas en la de formación algunas, diputada. de algunas. Lleva muchísimo tiempo también Una más. combatiendo por el bien de nuestro país, igual que Samuel Vázquez, que sí que es portavoz de seguridad por parte de Vox, además es policía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Y por último también contamos con Sandra Flores, que es directora de The Epoch Times España. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, creo que tenemos una mesa de lo más completa para abordar un tema que desde luego a todos nos preocupa y que me gustaría empezar, Samuel, contigo, que además eres policía y conoces esto desde hace años. Seguramente no se le está dando la trascendencia a nivel social que puede llegar a tener, ¿no? Tú llevas advirtiendo muchísimo de que estos fenómenos migratorios iban a cambiar totalmente la demografía del país y también iban a acabar con la seguridad en las calles. Todo el tema de las no-go zones que ya se han visto en Francia se van a empezar a ver en España. ¿Crees que ese cambio que tardó décadas en llegar a países de Europa como Inglaterra, como Francia, en España, van a llegar antes por cómo Pedro Sánchez está acelerando el proceso? Bueno, hacia allí vamos, ¿no? Hacia el precipicio y hacia el abismo. Entiendo que ojalá antes se pare y ojalá antes podamos librarnos de esta banda organizada que nos gobierna. Sí, efectivamente, años llevamos avisando. Sí, efectivamente. Yo, la asociación que presido, Una Policía para el Siglo XXI, Vox, pero qué poquitos éramos hace unos pocos años cuando decir esto tenía un coste altísimo, ¿no? ¿Y cuántos se están arrimando ahora, cuando ya no tiene tanto coste y ya la sociedad ha entendido que es un problema? Bueno, bienvenidos todos a este mensaje. La realidad es que sí, que hay un peligro evidente. Y esta regularización
nos pone otra vez al borde de ese precipicio del que te hablaba antes. Hay que dejar claro 3 cosas que van a ser matemáticas. Es decir, podemos opinar de muchas cosas. ¿Qué efectos va a tener esta regularización? Algunos dirán, estos sí, estos no, pero hay algunos que son matemáticos, es decir, como que 2 y 2 son 4, que no son opinables. Lo primero, va a aumentar el número de muertes en el mar. Eso es matemático, porque se va a tirar más gente al mar. Sobre todo porque Grecia e Italia, los otros 2 grandes receptores, están tomando medidas drásticas en contra de la inmigración ilegal y nosotros no hacemos absolutamente nada. Primero, más muertes en el mar. Segundo, más delincuencia violenta en nuestras calles. Hemos visto los requisitos, da la risa. No tener antecedentes penales, que la gente entienda lo que significa esto. Un tipo que ha llegado hace 2 años a tu barrio, que atemoriza a tus hijos, que ha cometido ya 2 y 3 delitos, que ha sido detenido 2 o 3 veces, todavía no tiene antecedentes penales. Para que sean firmes y estén en esa hoja de antecedentes penales, pasarán probablemente 3, 4, 5 años. Yo he ido a juicios por detenidos míos en primera instancia 5 años después de hacer el detenido. No es lo normal, 1 año y medio, 2 años sí es lo normal. Pero para entrar en la hoja de antecedentes, es decir, en el registro de antecedentes, la sentencia tiene que ser firme. Han podido pasar 3, 4, 5 años desde que el tipo llegó. Ha podido cometer tropecientas tropelías. Y a este le vamos a regularizar, es decir, más muertes en el mar, más delitos violentos y más dinero para las mafias, que es más dinero para el yihadismo, porque ya se ha establecido una relación directa. El yihadismo que comete atentados en los mercados navideños cristianos de toda Europa y que en algunas ciudades ha impedido que se celebren esos mercados cristianos. Quien defienda esto, defiende muertes en el mar, defiende tragedias en tierra y defiende financiar el yihadismo que persigue cristianos. Al que defienda esto, que Dios le perdone. Hay una frase que te he escuchado y que creo que es totalmente cierta y que la vamos a ver con nuestros propios ojos, y es que al final cuando tú dejas un espacio vacío siempre va a haber otro que lo ocupe, ¿no? Y en este caso, en el tema de las religiones, se está viendo cómo esa descristianización que se ha intentado imponer y acelerar a través de determinadas élites europeas está también conllevando la islamización del continente, ¿no? Y creo que ejemplos como el de que no se puedan celebrar Navidades en lugares tradicionalmente cristianos, ¿no? Como Alemania, o católicos, como España, debería preocuparnos muchísimo. Y otro tema que me preocupa también es qué puede haber detrás de esto, porque sabemos cuáles son las caras visibles de la regularización. Tenemos a Pedro Sánchez, tenemos a Feijóo, que hace 1 año y medio también defendía la regularización de 500.000, y detrás hay muchísimas mafias. Está Cruz Roja, está Open Arms, está Provivienda, muchísimas ONGs que se financian a través de esto. Miguel, me gustaría conocer hasta qué punto, ¿no?, crees que existe aquí un sistema creado por y para mantener este tinglado en el cual solo conocemos una pequeña parte de la estructura que impone este tipo de decisiones. Bueno, es evidente que hay lobbies, hay grupos de presión, hay personas que trabajan y cobran para que cientos y cientos de miles de personas lleguen, pues ya no solo a nuestro país, incluso pues a nuestras costas, ¿no? Hace poco salía en un periódico de tirada nacional un mafioso ufanándose de cómo traía personas y cuánto costaba cada una de ellas el viaje, ¿no? Esto es evidente, pero también hay una voluntad política de regularizar. Hablabas antes de Aznar, pero hay que remontarse incluso a Felipe González para las grandes regularizaciones en masa, ¿no? En total creo que son en torno a 1.200.000 personas, con lo que todo eso implica. Y en el caso de Pedro Sánchez, creo que además hay una voluntad de modificar el censo electoral, ¿no? Si uno mira las encuestas recientes o un poco la demografía, o incluso sale a la calle y pregunta a los chavales más jóvenes, ve que existe una tendencia de una evolución del voto que indica o que fundamenta buenas razones para pensar que no va a ser Pedro Sánchez el próximo elegido, no va a ser Pedro Sánchez ni el Partido Socialista, ni siquiera el Partido Popular, que ha colaborado gustosamente en estas regularizaciones, quienes vayan a tomar el testigo del poder, ¿no? Pues por el contrario, pues se ve que hay un auge de las fuerzas patriotas y soberanistas y por tanto esto le preocupa. Entonces, ¿qué hacen? Pues adulteran el censo regalando, regularizando, ¿no?, la situación de muchísimas personas que pues el día de mañana se acordarán de esto cuando toque votar, ¿no? Esto por un lado. Por otro, a mí me sorprende bastante la posición de la izquierda, porque sí, hablamos de la inseguridad, ¿no?, y de todas las aristas que tiene la inmigración, las mafias, las tragedias asociadas, ¿no?, las muertes en el mar, pero la izquierda se ha quedado sin un discurso en un ámbito muy concreto y que él era muy suyo, como es los servicios sociales, ¿no?, las ayudas del Estado, pues un poco aquello que después de los años 50 se llamó el estado de bienestar. La izquierda se ha quedado sin discurso por la sencilla razón de que entienden que el nuevo sujeto revolucionario, entre comillas, porque no aspiran a hacer ninguna revolución, ¿no?, sino mantener un statu quo, que es el mantenerse en el poder, es el inmigrante. Entonces, ellos no pueden hablar en contra de la inmigración porque están buscando que ese sujeto, ese nuevo votante, sea el inmigrante. Entonces, callan.
Entonces, no tienen nada que decir en torno a la saturación de los servicios públicos, en torno al aumento del precio de la vivienda, en torno pues, también a la inseguridad, por supuesto, porque entienden que están perjudicando a la persona que el día de mañana va a votar por ellos precisamente por estas regalías, ¿no? Entonces, la izquierda, no se puede hablar de izquierda social en España, se puede hablar de izquierda colaboracionista, de izquierda que durante muchos años, ya pues casi 50, ya algo menos incluso en el caso de España, ya perjudicando al trabajador con estas medidas pro inmigración. Porque el precio de la vivienda también sube por la sencilla razón de que entran muchas más personas. Colapso. 50 millones de españoles ya, la oferta de vivienda es la misma, o sea, es que es una cuestión de oferta y demanda, no hay que hacerse muchas cábalas, ¿no? Entonces, bueno, no se puede hablar de izquierda patriota, ni mucho menos de izquierda social, con esta izquierda colaboracionista con estos fenómenos. Sí, pues bueno, parte necesaria, al margen de los lobbies, que por supuesto los hay, pero hay una voluntad política de entregarse gustosamente a estas regularizaciones en las que el PP y el PSOE están. De hecho, al final podríamos incluso afirmar que la izquierda, al menos occidental, ha cambiado el discurso basado en atraer al proletario por atraer al inmigrante directamente, bueno, ¿no? Sí, pero esto es algo que se dice, ¿no? y que se ha hecho, es verdad. O sea, cuando cae el muro la izquierda se queda sin discurso, ¿no? El sujeto revolucionario que era el obrero pues ha venido gozando de los estados de bienestar de lo que hablábamos antes y se ha desrevolucionalizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ese perfil pasa a ser nichos, pues las mujeres, los inmigrantes, el colectivo LGTB, ¿no? Sí, religiones artificiales. Sí, bueno, religiones de Estado, colectivos de Estado que interesan a la izquierda en tanto que fragmentación, ¿no? Porque la izquierda siempre se ha movido en la dialéctica. Antes era la burguesía y el proletariado, pues ahora son la de los colectivos, ¿no? Y son colectivos que quizá han tenido tanta fuerza porque ha habido una derecha que los ha blanqueado durante años. No, que los ha blanqueado, pero no porque los haya blanqueado, ¿no? Sino porque esa derecha, pues la derecha liberal, la derecha del Partido Popular, ha necesitado de esos colectivos porque ha comprado el marco de la izquierda. O sea, ha comprado el marco efectivamente de la opresión, porque como se han dedicado a legislar y encima mal, pues han abandonado eso que entendían que era un poco más cultural o tenía un cariz más social. O a lo mejor, pues bueno, que eran debates de la izquierda en los que no había que entrar por no crispar. Pero no crispar es pues no insultar a alguien, ¿no? Claro. No dar tu opinión o al menos lo que se considera que tradicionalmente así había sido tu cosmovisión del mundo, entroncada pues a una serie de valores que por supuesto no existen ni en el PP ni en nada que se le parezca, ¿no? Entonces, sí, o sea, había un papel, ha habido una simbiosis del PP porque han comprado todo en bloque y esto incluye pues la concepción del inmigrante como víctima, que la comparto, ¿no? Pero como víctima, además que debe ser premiada. Entonces, lanzando ese mensaje pues a las mafias y al resto de personas, como decía Samuel, que desde las costas de enfrente dicen, joder, pues si este es la hoja de ruta del gobierno, ¿por qué no puedo ser yo el siguiente? Totalmente, el efecto llamada, Rocío. Vemos al final, y estas son noticias mencionadas por Santiago Abascal hace escasos días, que algunas encuestas electorales, siempre poniéndolas en duda, porque sabemos quién las financia, ya predecían que Pedro Sánchez iba a perder en caso de que se celebrasen próximamente unas elecciones generales en torno a 700.000 votos. Y la mayoría de esos votos iban a ir a parar a Vox. Al final, la sensación o el miedo que hay, yo creo, dentro de la izquierda y dentro del Partido Popular es que les ha sorprendido que, pese a haber comprado ese marco el Partido Popular durante décadas, no solo comprado, sino haberse beneficiado de ese marco, ahora existe un partido que realmente está mirando al pueblo. Y eso está haciendo que muchísimos analistas políticos, seguramente de otra generación, no entiendan el hecho de que Vox pueda pescar votos de forma transversal. Al final, Vox ha sido el único, por ejemplo, que ahora ha anunciado medidas para intentar frenar esa aplicación de la regularización masiva. No sé, tengo la sensación de que al final, para cada vez más españoles, sois la única solución y la única esperanza y que, a diferencia de otros partidos, en estos momentos Vox sí que es el único que piensa en los españoles, ¿no? Que es la misión de un político nacional. Bueno, yo creo que sí. De momento es la única alternativa, desde luego. Y Santiago Abascal, a mi juicio, es la última oportunidad que le queda a España. Y lo digo muy seriamente, porque creo que este debate no es un debate anecdótico, no es un debate que pasa por ahí, no es un debate más que de vez en cuando está en la agenda mediática, es un debate de civilización, es un debate que va a suponer un antes y un después. Y es un debate que ha supuesto una transformación fundamental a la que mucha gente ha llegado tarde, ¿no? Lo ha mencionado también Miguel, ¿no? La izquierda y derecha tradicionales y tal y como las concebíamos en el siglo pasado, en el contexto europeo, en el contexto occidental en general, ha llegado un momento en el que ha caducado ese modelo
sociológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, de alguna manera, cuando hablamos de izquierda y de derecha, incluso lo hacemos no en términos ideológicos, sino en términos sociológicos, de casi el que vota al PSOE como el que tiene un partido de fútbol, o sea, tiene un equipo de fútbol, ¿no? Tiene el carné un poco por herencia, ¿no? Que en algunos lugares quedan. Pero lo que es en el grueso de la sociedad, realmente, a nivel sociológico ha habido una transformación. Ha habido una transformación porque ha habido una transformación en la sociedad, ¿no? Y de alguna manera ya los esquemas tradicionales de izquierda a derecha ya no se ajustan a la realidad, porque ahora coincide que esas tradicionales izquierda y derecha, si es que les ponemos nombres y apellidos, Partido Popular, Partido Socialista y el resto de izquierdas, están todos en el mismo bando, ¿no? Y en ese bando global es el bando que perjudica de alguna manera al grueso del pueblo, ¿no? En el grueso del pueblo hay una serie de desposeídos ahora, ¿no? Desposeídos de todo, desposeídos de identidad, desposeídos de futuro, desposeídos de posibilidades, desposeídos de condiciones materiales, desposeídos de acceso a la vivienda, desposeídos como de lo más elemental, ¿no? Y esos desposeídos pues, pueden ser, por un lado, desde el punto de vista generacional, podemos decir, pues hay una generación de jóvenes que ahora mismo pues, las oportunidades para ellos no existen, no pueden acceder a una vivienda, no pueden formar una familia, lo tienen verdaderamente difícil en las condiciones actuales y a lo que se suma esa presión migratoria, ¿no? Pero es que también hay una serie de desposeídos, no solo desde el punto de vista generacional, ¿no? Y podemos ya virar la mirada de alguna manera a la transformación de los barrios. Los primeros barrios en transformar unos años después de iniciada esa invasión migratoria son precisamente los barrios humildes, ¿no? Y podemos ver, además, es que teníamos el espejo a nuestro alrededor, ¿no? Hay muchos opinadores que acaban de llegar a la transformación sociológica, pero realmente, si lo hubieran mirado bien, tenían espejos donde mirar en el resto de Europa, ¿no? Porque podían mirar lo que estaba sucediendo en los barrios y en los nichos tradicionalmente de izquierdas o tradicionalmente con un voto más social en el resto de Europa, ¿no? Cómo esos barrios, que precisamente se caracterizaban por ser de gente trabajadora, por ser barrios más humildes, empiezan a ser los primeros perdedores. Y quienes les traicionan son precisamente los que están defendiendo esas fronteras abiertas, que eran esos que decían que eran partidos socialistas, que iban a velar por sus pensiones, por su futuro, por sus condiciones materiales, y resulta que les han desposeído no solo de todo eso que era material, sino también les han desposeído de lo único que parecía que nadie les podía quitar, ¿no? Que era lo que son, que era eso, algo tan elemental como su identidad, pero su identidad incluso no en términos como, ¿no? Cada vez que hablamos de identidad en el Congreso o en cualquier lado la gente te mira como raro, ¿no? Pero identidad es algo tan sencillo como que tú no solo que vivas la seguridad en tu propio barrio, sino que tu barrio sea reconocible para ti, ¿no? Que para ti sea ese sitio donde están tus raíces, ¿no? O de donde tú provienes o donde tus padres viven, eso que es fuerte en la persona, que es ese sentido de pertenencia que tenemos todos en el mundo, ¿no? Que es algo fortísimo. Yo no sé si aquí todo el mundo se acordará de la entrevista que le hizo Jordi Évole a Almorat, ¿no? Y le preguntó, bueno, no recuerdo no sé si lo diré bien o mal, ¿no? Pero hubo un momento de esa entrevista en la que él dijo, en verano me voy a mi país. Y entonces Jordi Évole le dijo, ¿tu país? Pero si tú has nacido aquí. Y él dijo, ya, pero mis raíces son de allí, ¿no? Cómo esa pertenencia, esas raíces, es algo fuerte, es algo que nos determina, es algo que nos identifica, ¿no? Y eso tan elemental que parecía que nadie te podía arrebatar, ha llegado el momento en el que eso se le está arrebatando en masa a la gente. Y no solo eso, sino que eso se junta con que pues la olla a presión de que en esos barrios no solo que te hayan robado el elemental, sino que no sean reconocibles, sino que además son una carrera de obstáculos y de inseguridad. No eres una persona mayor que te has quedado en Parla, que estuve el otro día con Samuel en Parla, atrapado en tu piso y sales a cobrar la pensión a tu cajero y hay un tipo esperándote que te va a hacer el mataleón porque sabe que ese día todos los abuelitos de ese barrio se van a ir al cajero a cobrar la pensión. Mataleón y a los que sean ese día se los llevan por delante. Claro, esto pues, era una cosa inimaginable hace muchísimos años, ¿no? Y muchísimos opinadores
los partidos que tradicionalmente de alguna manera se movían al son de esos opinadores y de esos poderes mediáticos, se retroalimentaban ¿no? y se hacían la pelota mutuamente, a esos esquemas ha llegado muy tarde la percepción de que eso estaba pasando, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, por eso, en el caso de Vox, que particularmente en España ha sucedido con un partido político muy concreto que es Vox, pues de alguna manera ha llegado a ese terreno político cuando el resto no lo entendían. Y tenemos un Partido Popular que ahora está intentando hablar de que la regularización masiva le parece una locura, pero que hace 1 año y medio votaba a favor de su tramitación, ¿no? Están perdidos, ya más o menos empiezan a detectar dónde, y que esto es una locura, porque lo es una locura. No hace falta ser un genio. Que, como tú dices, no hace falta ser un genio, pasear por determinados barrios y poco más, pero que si hace 5 años lo decíamos 3 personas, Samuel y quizás hace más, pues ahora hay muchas más voces, no porque tengan mérito las voces ni que tuviéramos mérito los que lo dijésemos, sino porque es que ahora es que el que no lo vea está ciego, ¿no? Claro. Y de alguna manera, pues esos partidos tradicionales, pues intentan, bueno, Samuel lo dice muy claramente, ¿no? No transformarán sus discursos. Bueno, tú lo vas a decir mucho mejor que yo, ¿no? Cuando suban las velas a niñas, sino cuando baje la intención de votos, ¿sí? Así, es triste. La frase es tristísima. Es tristísima, pero es cierta. Es literalmente cierta. Sí, sobre todo que al final yo tengo la sensación de que han mentido los partidos tradicionales hasta que se les ha caído el castillo de naipes. Es decir, llevan años con la matraca de que la inmigración era positiva y ellos sabían que contaban con una ventaja, y es que, siendo un país del primer mundo, España iba a tardar en llegar el fin, o por lo menos el inicio del fin del sistema del bienestar. Yo creo que ya está llegando. Yo creo que ahora la gente empieza a notar que vive bastante peor que hace algunos años, que la inseguridad en los barrios es cada vez mayor, y frente a eso, creo que es muy importante un concepto que has mencionado, que es el de sentido de pertenencia, porque al final yo creo que va ligado a la libertad. Es decir, todo lo que no sea sentido de pertenencia es barbarie y es control del Estado. Pero sobre todo yo creo que hay que tener en este debate en cuenta una cosa fundamental. No solo en el debate, sino en la proyección que cada uno hagamos del debate, ¿no? En el caso de Samuel y mío en concreto, la proyección que hacemos de activismo, ¿no? De intentar evitarlo en un papel político, ¿no? Que es que eso no es recuperable. O sea, que las naciones pueden morir. Sí. Que las naciones pueden morir perfectamente. Han muerto a lo largo de la historia del universo, ¿no? Y los síntomas de muerte están ahí. A ver los que están ahí. Porque imperios han muerto. Sí, porque las naciones, al final, no son desligables de sus pueblos. Es un vínculo, ¿no? No es una tierra sin más y da igual lo que metas en esa tierra, ¿no? Es un vínculo de un pueblo, un vínculo histórico y de pertenencia de un pueblo con una tierra. Sandra, tú conoces muy bien el sur de España y al final vemos que en muchísimos países occidentales, podemos poner el ejemplo de Italia, Estados Unidos, Hungría lleva años haciéndolo, se está imponiendo ahora, Grecia también, se está imponiendo ahora mano dura con el tema de la inmigración ilegal. Al final, lugares como Lampedusa en Italia, Grecia, habían sido vías de entrada para muchísimos inmigrantes procedentes del Magreb y, sin embargo, lo que se está viendo es un cambio en ese sentido. Frente a las restricciones que empiezan a imponer unos, la llamada de otros, en este caso de Pedro Sánchez, que está directamente diciéndoles que si vienen aquí se podrán regularizar. ¿Crees que esto va a tener un efecto rebote que va a generar que el número, por ejemplo, de pateras diarias que llegan a lugares como Canarias, como Andalucía, como Baleares, se va a multiplicar y va a haber un momento en el que va a ser irremediable esta realidad, esta nueva realidad? Hombre, la verdad es que si miramos esto en el términos de negocio, que al final es, por ejemplo, la trata de personas, al final no deja de ser un negocio. Si tú lo miras en términos de negocio, al menor coste, evidentemente, mayor beneficio. Por lo tanto, si tú eliminas trabas para poder entrar, lógicamente van a venir más. Es que eso es una ley de oferta y demanda muy, muy básica, ¿no? Y yo la verdad que en esta regularización masiva y en otras anteriores que se han hecho, a mí lo que me llama mucho la atención es una dicotomía imposible, es decir, una contradicción. Es decir, yo por un lado veo una improvisación en una medida totalmente improvisada a nivel local, a nivel España, y luego, en cambio, detecto patrones de planificación, por ejemplo, a nivel Europa.
Y a mí eso me llama mucho la atención. Es decir, nosotros, por ejemplo, analizamos las políticas de la Unión Europea, las posiciones de muchos países de la Unión Europea y de los grupos que hay en el Parlamento Europeo, y tú ves que claramente han favorecido y han llamado, el famoso Refugees Welcome, han llamado a que entren en Europa. Entonces, ahí veo una planificación además a largo plazo. Pero luego, cuando vemos, por ejemplo, cosas como esta que dicen de la noche a la mañana, vamos a hacer una regularización de 500.000 personas, que no van a ser 500.000 personas, porque con las políticas de agrupamiento familiar y demás, al final las estimaciones rondan el 1,2 o 1,5 millones de personas, son cifras muy serias. Yo veo una improvisación total, es decir, ¿qué criterios, qué estudio de impacto se ha hecho de eso? ¿Qué estudio de impacto? Es decir, nosotros estamos diciéndole a las personas que las seleccionamos, a las personas, los requisitos que se le piden para que se queden son que lleven 5 meses en España, que no tengan antecedentes penales y que tengan cualquier recibo que justifique que han estado aquí esos 5 meses. Bueno, ¿se ha hecho un estudio de qué sectores productivos en España necesitan mano de obra? ¿Se ha hecho un estudio de qué impacto económico va a tener eso? Es decir, ¿cuánto dinero va a tener que invertir el Estado español para poder acoger a esas personas, para que luego esas personas sean productivas y puedan a su vez devolver al estado de bienestar, como tú muy bien lo mencionabas? Es decir, a mí me enseñaron desde pequeñita que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. A ver, la inmigración es un drama. O sea, a nadie se le escapa que es un drama, que hay personas que lo están pasando muy mal en sus países y que vienen o que intentan salir de ese ciclo de pobreza para venir a un sitio donde las condiciones son mejores. Eso es indudable. Pero la pregunta es, ¿se está haciendo eso de una forma que no solamente sea racional, beneficiosa para el país receptor y que además respete las condiciones de vida y los derechos de las personas que entran? Porque se escuchan cosas de centros de menores, por ejemplo, en Canarias, donde no tienen los chicos que están allí ningún tipo de control, donde realmente no se les está tratando bien y, por otro lado, se están pagando muy fuertes sumas de dinero para mantener esa maquinaria que recibe. ¿Cuáles son los criterios? Es lo que yo me pregunto. Es decir, ¿en base a qué? ¿Se deciden que son 500.000? ¿En base a qué se decide que porque llevan aquí 5 meses? O sea, ¿quién ha estudiado eso? O sea, ¿eso dónde están los estudios de impacto? En Dinamarca lo han hecho y los resultados son sorprendentes. Y si quieres luego hablamos un poco de eso, que tengo aquí los datos que publicamos justamente el artículo ayer, de un análisis que han hecho los daneses en base precisamente a eso. Es decir, vamos a ver cómo han contribuido las personas que han entrado y vamos a compararlos con los que entran de otros países de Europa, por ejemplo, con los que entran de África, con los que están aquí, con los daneses que son. Y los resultados son sorprendentes, es decir, sale a perder. Nos están diciendo que esos inmigrantes van a venir y van a contribuir al estado de bienestar, pero los que llevan 20 años de ventaja con respecto a nosotros y los que ya lo han hecho antes, han echado los números, lo han puesto en una tabla de Excel, y la cosa es que no sale a ganar, sale a perder. Y eso al final, si nosotros perdemos, digamos, en ese sentido, eso lo que va a hacer es que va a erosionar el estado de bienestar, la educación, la seguridad, la sanidad, los servicios sociales, las pensiones, todo. Y yo ahí es donde veo una improvisación que no comprendo muy bien. Uh-huh. Tenemos ahora mismo también al otro lado de la pantalla a Rubén Pulido. Muy buenas, Rubén. Muy buenas, Unai. ¿Qué tal? Un placer tenerte con nosotros. Probablemente el mayor experto que hay en lo relativo a la documentación periodística del drama que llamaba Sandra migratorio y de cómo tanto gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista llevan años imponiendo y han conseguido normalizarlo. Rubén, me gustaría conocer, para una persona que sabe de esta realidad como tú, ¿qué valoración hiciste cuando conociste la noticia y ahora con todo lo que se ha sabido a posteriori, es decir, que se han frenado procesos de deportación, que incluso hay delincuentes que van a poder ser regularizados porque igual no han sido juzgados en ese momento? ¿Qué efecto va a tener en la sociedad española? Bueno, yo lo primero que hice cuando me enteré que el decretazo se iba a poner en marcha es evaluar los efectos. Yo pienso los efectos y luego los evalúo y siempre son coincidentes, ¿no? No me equivoco poco en ello. Yo lo que valoré es que todo esto iba a detonar un efecto llamada evidente y así ha sucedido. Y yo lo primero que hice es ir a esas redes de comunicación que existen en el Magreb y que existen en
muchos de esos países de origen de toda esta inmigración, y con lo que me encontré pues era con lo previsible. Había un estado de excitación y de agitación ante este decretazo. Todos los magrebíes, todos los marroquíes y todos los traficantes y las mafias que azuzan estos flujos migratorios hacia el continente europeo, pues estaban felicitándose, estaban compartiendo la noticia, estaban alegrándose de esta nueva maniobra del gobierno. Esto se traduce en un efecto llamada inmediato. De hecho, el mismo día que el Consejo de Ministros pone en marcha esta regularización masiva, qué casualidad que Express, la agencia de comunicación del Reino de Marruecos, lanza un comunicado pues explicando un poco de qué iba la norma, que se iban a regularizar 500.000 de inmigrantes y que en esa regularización, sin todavía no saber hacia qué perfil concreto de la población se va a dirigir, pues que de esa regularización se iban a beneficiar pues marroquíes, subsaharianos. Lo mismo que sucede siempre, el gobierno hace una maniobra política y siempre hay un país que responde a esa maniobra política para tratar de redirigir esa maniobra política. Luego, por otra parte, aquí en España vemos también cómo oportunamente la agencia de comunicación del gobierno, EFE, pues lanza un comunicado muy bien hilado. La información que ese comunicado proporciona es totalmente real, en la cual dice que el 90% de la inmigración ilegal que hay en España es de origen hispanoamericano. Vale, eso es verdad, pero ¿eso condiciona la norma de alguna forma? No, eso no condiciona la norma en absoluto. Ahora, cuando estos sujetos presenten sus solicitudes de regularización, todo quedará en una discrecionalidad administrativa, es decir, será el Ministerio, a través de la comisión correspondiente, quien determinará a qué población se regulariza o a qué población no se regulariza. No se va a regularizar en absoluto aquel sector de la población que sea más numerosa. Esto solo tenemos que ir al Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, a estadísticas del año 2024, y veremos cómo en nacionalizados el ranking, el número 1, lo ocupa la población marroquí, con más de 40.000 nacionalizaciones en el año 2024. Y por debajo de Marruecos, de los marroquíes, a una distancia notable, están los venezolanos. Cuando los venezolanos es la población que posiblemente esté sumergida en esa irregularidad, porque prácticamente la mayoría materializa una solicitud de asilo por las condiciones que tiene en su país de origen. Entonces, por un lado, tenemos a un país, Marruecos, que trata de condicionar de una forma u otra a quién se va a regalar el papel. Y por otro lado, tenemos en nuestro país, en nuestras agencias de comunicación, que tratan de hacer una maniobra de contrainformación. No vaya a ser, ¿no?, que nosotros digamos que la mayoría de esas regularizaciones va a decaer sobre una población concreta, sobre una población que viene de un continente concreto, que es la que mayores estragos en materia de seguridad y de cohesión social está generando en nuestro país. Entonces yo he visto eso, he visto, insisto, un grado de agitación que yo no recordaba desde el año 2018, ¿no?, cuando nada más llegar el actual ejecutivo, pues abre los puertos de par en par al buque Aquarius y se vio una agitación en redes sociales y en todas estas redes de comunicación de los traficantes y de las mafias muy similar. De hecho, si vamos al 2018, fue el año en el que más inmigración ilegal entró en nuestro país, y más del 80% de esa inmigración ilegal tuvo lugar, se manifestó tras la acogida del Aquarius. 2018 fueron en torno a 65.000 inmigrantes ilegales, que supone más del doble de los que entraron en 2017 y casi 5 veces los que entraron en 2016. Entonces, el efecto llamada ante este tipo de maniobras políticas es evidente, y es tan evidente pues como es tan real como todo lo que he relatado, ¿no?, con anterioridad. Ajá. Hablas del efecto llamada, y la realidad es que, como hemos mencionado antes aquí en la mesa, muchísimos países que ya sufren la inmigración masiva están poniéndole remedio, y sin embargo Pedro Sánchez se está quedando prácticamente como el único gobierno europeo, al menos con acceso directo desde el Magreb, que está haciendo ese efecto llamada, ¿no? España es en estos momentos el 6º país del mundo con mayor porcentaje de inmigrantes. ¿Crees que con todas estas regularizaciones, con lo que van a venir acompañadas, que va a ser la llegada también de familiares,
con el plan que tienen para traer también a nietos de exiliados de la guerra civil, España va a subir muchos puestos en ese ranking de países con más inmigración del mundo? Pues sin lugar a dudas es algo que puede manifestarse así. A ver, España ha escalado como país preferencial de todos los traficantes y de todas las mafias que gestionan estos flujos migratorios en el continente africano. Antes, el país que ocupaba el número 1 en ese ranking de factor atracción de efecto llamada era Italia, estaba también Grecia, y en pocos años España se ha colocado ahí como país preferencial para todos estos flujos migratorios. Todos miran hacia España y solo hay que ver también la realidad que tenemos ahora mismo a nivel fronterizo. Solo hay que ver cómo la inmigración a nivel peninsular se está multiplicando, solo hay que ver la ruta Baleares, cómo está avanzando y cómo va a terminar bastante mal este año. También podemos ver la ruta canaria, y luego tenemos una realidad que no hay que negar tampoco a nivel aeroportuario. Ahí también hemos detonado un efecto llamada ante la falta de controles estrictos. No estamos cribando adecuadamente, y esto me lo hace saber a mí la Policía Nacional con mucha frecuencia, no estamos cribando adecuadamente a todas esas personas que están accediendo a territorio español a través del aeropuerto de Barajas, del aeropuerto del Prat. ¿Y con esto qué ocurre? Pues mira, con esto ocurre, que también me lo han hecho saber muchos extranjeros que llevan aquí años residiendo en España, con esto ocurre de que hay realidades de las que huyen en muchos países como Colombia, Venezuela, Honduras. Hay realidades criminológicas de las que está huyendo cierta población extranjera integrada y que ha llegado legalmente a España, y esas realidades están entrando en España. Esas realidades están siendo importadas, y están siendo importadas por un descontrol fronterizo absoluto. Entonces, en estos momentos, no solo tenemos una realidad a nivel peninsular, en nuestro litoral, no solo tenemos una realidad que presiona a nivel insular, en Baleares, en Canarias, no solo tenemos una realidad terrestre que aprieta y sigue apretando a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sino que a todo esto se suma ahora también un descontrol fronterizo a nivel aeroportuario hacia el que ya han señalado entidades como Frontex. Entonces, la tesis que tú me planteas, pues, totalmente se puede hacer realidad. Si seguimos en esta dirección, que es la opuesta hacia la que deberíamos de seguir, pues tarde o temprano pasará, tarde o temprano España escalará y se colocará en ese número 1. Uh-huh. Pues Rubén, de verdad que muchísimas gracias por toda esta información, por todos estos datos. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que publiques en Gaceta, en redes sociales, durante este tiempo, porque creo que es muy importante. Estamos ante el gran problema que sufre en estos momentos España, y a consecuencia de este, otros más. Y perdón por haberte hecho esperar. Un placer, como siempre, Rubén. Sin problema, el placer es mío. Miguel, ¿querías añadir algo? Bueno, que era muy importante esto que se comentaba antes, porque incluso desde un punto de vista egoísta, hablando en términos economicistas, que ya me parece miserable, ¿no? Porque en realidad al final estás hablando de personas, ¿no? Y del futuro de un país. Moderna, ¿no? Tampoco sale rentable este tipo de inmigración. Dinamarca efectivamente ha hecho un balance, un saldo fiscal, le salió negativo. España también tiene ese saldo fiscal negativo. Para que un inmigrante contribuya de forma positiva a las arcas del Estado, tiene que cobrar durante su vida laboral del orden de 45.150 euros, más o menos. ¿Y dónde está la media? Y la media está muy por debajo, en torno a 20.000. Entonces, gran parte de la inmigración que viene es mano de obra no cualificada, que en la práctica, como cualquier ser humano, pues tiene que vivir en algún sitio. Entonces, ¿qué hace? Además de devaluar salarios en ciertos sectores, desplaza la oferta de vivienda, colapsa ciertos servicios básicos, tales como la educación o la sanidad, ¿no? O la asistencia social, o bueno, pues todo lo que configura esto que se llama el estado de bienestar y por el que tenemos el récord de recaudación cada año, ¿no? Entonces, incluso desde ese punto de vista, es canallesco analizar la inmigración ilegal, porque tampoco salen los números. Dinamarca, que nos lleva mucha ventaja en torno a esto, y Suecia, pero Dinamarca es que además ha hecho el estudio, como bien mencionaba, ha llegado a la conclusión de que efectivamente no sale rentable. Entonces, no hay ningún prisma desde el que defender estos flujos y estas regularizaciones más allá del emotivista. Porque, oye, está feo decirlo, pero es que los estados no son ONGs.
los estados tienen que velar por el bienestar de sus gobernados, iba a decir súbditos, desde luego súbditos no. Lo parecemos. Pero casi, ¿no? Entonces, esto hay que metérselo en la cabeza. El Estado español tiene que velar por el bienestar de los españoles. No, ni haciendo nuestro el afán solidario de aquí cabe todo el mundo, ni esto es bueno, ¿no? Porque muchas veces se usa esa retórica de vienen a pagar las pensiones. Joder, ya es miserable que esgrimas eso, ¿no? Es decir, ya es miserable que te traigas a una persona desde la otra punta del mundo, desde otro lado del estrecho, para que te pague la pensión, en lugar de fomentar pues la natalidad de los jóvenes, de niños españoles, ¿no? Que los jóvenes tengan hijos, ¿ves? Pues no sé, que bonifiques un poco los impuestos a estas personas para ayudarlos, ¿no? A crear una familia, que tengan acceso a una vivienda, pero no. La izquierda te lo vende desde un punto de vista economicista, ¿no? Entonces, vienen a hacer los trabajos que los españoles no quieren. No, perdona, no vienen a hacer los trabajos que los españoles no quieren. Vienen a hacer los trabajos con unos salarios que los españoles no están dispuestos a soportar, precisamente porque ha habido otros, fruto de la desesperación y del afán de supervivencia, que sí han aceptado y han devaluado ese salario. Los españoles quieren trabajar, pero quieren trabajar por un salario digno. Por eso, en el año 2015, en Alemania, cuando entraron toda esta columna de refugiados procedentes de la guerra siria, uno de los primeros debates que se establecieron fueron los de eliminar el salario mínimo interprofesional para absorber a estas personas en el mercado laboral. Pues al final no deja de tener incluso un cariz esclavista. Entonces, esto es algo que la izquierda solidaria y bien pensante no habla, porque se ha quedado en el vacío, pero es que el poder y la realidad no admiten vacíos. Y pronto pues será rellenada pues, por un movimiento que está en auge y una contestación ciudadana que le dice que esto no puede ser así. Pero probablemente viene de ahí, ¿no? De esa sinergia que ha existido entre empresarios con mucho poder y la izquierda política. Es que lo dijo un día Bestringe y tiene razón. ¿Qué patronal ha visto usted criticar la inmigración ilegal? Si es que no existe. ¿Por qué? Bueno, pues por motivos evidentes. Porque sale rentable que hay una masa laboral de trabajadores no cualificados y desesperados. Pues esa gente abandona su país para venir aquí, ¿no? Y sale rentable tenerlos pues contratados por mucho menos dinero de lo que un español estaría dispuesto a cobrar por el mismo trabajo. Pero es que esto es básico. O sea, es que esto nadie está descubriendo, ¿no? El Ártico. O sea, es algo, pues el A, B y C, igual que es el A, B y C con la oferta y la vivienda. Si tú metes, pues mira, tengo aquí el dato, pero creo que desde el año 2014 se han nacionalizado a 2 millones de personas. Y desde que Sánchez es presidente a 1 millón. Y nacionalizado, que no significa que hayan llegado. Nacionalizados, porque nosotros hemos empezado hablando del programa de las regularizaciones masivas, pero ¿y todas las demás qué? Entonces, es lógico pensar que una España que hasta hace poco tenía 40 millones de habitantes y ahora está en 10 más, en 50, tiene el mismo parque de vivienda y tiene además a la población concentrada en pocas grandes ciudades. A la postre, pues tiene Madrid, Barcelona, a la vez que estás haciendo esto, estás matando el campo. Claro, bueno, eso por supuesto, pero es que lo que estás haciendo es concentrar a la población en ciudades que ya tienen de por sí una oferta de vivienda muy limitada. No puedes ser de izquierda y hablar de vivienda y de defensa de la vivienda, porque eres colaborador necesario de estos fenómenos. No puedes ser de izquierdas y hablar de los servicios públicos, porque estás fomentando su colapso. No puedes ser de izquierdas y hablar de las listas de espera sanitarias, porque estás contribuyendo a ellas, ¿no? Del transporte público. El transporte público, incluso también, por supuesto, la seguridad de los barrios, porque todas estas personas se afincan también en barrios que tradicionalmente han sido de clase trabajadora, en las periferias de las ciudades, donde también desplazan la oferta de la vivienda. Es que es todo un bucle. Pero desde luego lo que no puede ser de izquierdas es llamarte solidario y decir que traes a todas estas personas para que te paguen la pensión, porque eso tiene poco de solidario, tiene más de mercantilista y de concebir a la persona como un fin económico. O sea, no puedes erigirte en salvador de la humanidad, ni por supuesto hacer gala, ¿no? de esa redención, ¿no? O sea, vengo aquí en pro del bien del mundo. Pues no. Pues tienes intereses economicistas, tienes intereses que son falsos y tienes intereses que atentan contra la clase trabajadora de España. Un dato antes de daros paso, por refrendar lo que estás comentando. La inmigración masiva, en estos momentos, el paro entre los extranjeros en España es un 64% superior al de los trabajadores nacionales. Claro. Es decir, ya solo con este dato desmontas el tema de que vienen a sostener el sistema de las pensiones. Pero por simple lógica, o sea, personas que vienen de fuera, que probablemente no hablen nuestro idioma, que además pues no se lleva a cabo una homologación de los títulos mayoritariamente en caso de que los tengan, que generalmente si los tienen estaría siendo egoísta con su país de origen. Eso aparte, pero es que las encuestas nos dicen que tampoco es así, que la mayor parte, la mayor número de personas que vienen es mano de obra no cualificada.
que también es, por supuesto, también es necesaria, pero ¿qué hace? Desplazar a la mano de obra nacional. Entonces, no puedes llamarte solidario, ni solidario con tus compatriotas, ni decir que velas por el bien de los obreros, cuando estás desde hace muchos años propagando y promoviendo estos fenómenos. Sandra, si lo miras desde una perspectiva amplia, ha introducido, yo creo que es la base de todo esto, ¿no? El drama convertido en negocio, que podríamos decir por los miles de millones que mueve a nivel europeo, que es una industria, no es un negocio, es una industria económica. Y ella ha hablado de un plan a largo plazo y organizado y una improvisación. Bueno, pues hay que analizar qué impacto tiene esto en las rutas, ¿no? Efectivamente, el plan a largo plazo y organizado estaba desde hace muchos años, y bueno, quizá el primer gran país, o el primer país grande en llevarlo a cabo fue la Alemania de Merkel, ¿no? La Alemania de Merkel. La realidad es que ahora ese plan ha creado unas rutas artificiales, unas rutas que tienen 3 puntos claves, que es Unión Europea, leyes y el dinero que sale de allí, ONGs, que son los que, digamos, hacen el traslado, que también reciben ingentes cantidades, y en el continente africano unos traficantes de seres humanos, ¿verdad? Grupos organizados, traficantes de seres humanos. Pero eso son rutas que son creadas por este plan a largo plazo. Es decir, que antes no había. Cuando hablamos del drama y de quién viene, hay que entender que la persona que hace 25 o 30 años emprendía un viaje de estos, emprendía un viaje a lo desconocido. No había móviles, no había grupos de Instagram o de Telegram donde decir, te van a recoger aquí, pagas aquí, luego en la otra orilla te va a recoger este barco y te va a llevar aquí. No había nada de eso. Era un viaje a lo desconocido. Y en ese viaje a lo desconocido, la mayor parte de las personas que se atrevían era gente que efectivamente no tenía nada. Estaban siendo perseguidas y el viaje, aunque fuera un viaje arriesgado, tenían que asumir ese riesgo. De hecho, alguna se ha hecho muy famosa, ¿no? Porque su hijo luego resulta que ha sido futbolista y ha jugado en la selección española. Muy bien, genial. Pero eso era cuando la Unión Europea no había establecido estas rutas artificiales. Cuando la inmensa mayoría de los que venían porque no tenían otra cosa. Y cuando los veías llegar, como eran pocos, y además sabías que huían de ciertos escenarios, decías, pues venid aquí. Hombre, somos una sociedad cristiana, no dejamos a nadie atrás. Adelante. Pero eso ya no sucede. Ahora los que se suben en esas barcas son gente que tiene 3.000, 4.000, 5.000 euros para pagarles a las mafias, o gente que ya viene de un pasado criminal y se ha comprometido sin tener ese dinero en cash con las mafias a que va a recuperarlo en cuanto llegue a nuestro territorio. ¿Cómo va a recuperarlo? A través de la delincuencia, a la que ya están acostumbrados. Es decir, donde subía a las barcas que subían los más débiles, ahora suben los más fuertes. Y además suben por miles y miles, y aquí se cuela ya cualquiera. Luego el proceso donde escogíamos quirúrgico a la gente que lo estaba pasando mal, ya es imposible, por culpa de este sistema artificial que han creado las élites europeas del bipartidismo. Ya es imposible. Y ya los más necesitados los estamos dejando atrás y estamos introduciendo a gente que, según los estudios, como ese de Dinamarca que has nombrado, no tiene ninguna intención de ver, porque el que venía a buscar un mundo mejor, con un hijo, huyendo de una guerra, ese llega aquí y dice, mira, yo voy a trabajar en lo que sea, dadme lo que sea, voy a intentar que mi hijo viva en un mundo muy diferente a aquel al que huyo, pero miles de los que vienen ahora no vienen con esa mentalidad. Vienen con otra mentalidad totalmente diferente. Y muchos ya vienen con un pasado criminal y vienen aquí a desarrollarlo, porque aquí hay muchísimas más cosas, tenemos muchísimos más alicientes para introducirse en esa espiral criminal. Entonces, hemos pervertido todo el proceso. El plan a plazo largo del que tú hablabas, organizado por el PP y PSOE en Europa, ha pervertido absolutamente todo el proceso. Y nos ha hecho perder a mucha de esa gente que de verdad deberíamos rescatar, que ya no podemos rescatar, y nos ha introducido aquí una serie de elementos que ni vienen a respetarnos, ni vienen a colaborar en el bien común, nada, absolutamente nada de eso. Y los tenemos por miles en las calles, hombre. Solo hay que ver las cifras de criminalidad para que entendamos que los tenemos por miles en las calles. Y antes, Rocío decía algo muy importante, ¿no? Que es tu barrio como tu zona de confort, ¿no? Algo más, por resumirlo de alguna manera, allí donde te sentías seguro, donde te reconocías a ti mismo. Y mucha gente me dice, no, es que antes había menos policías y en el barrio pues te sentías más seguro. No había menos policías. Había menos policías de uniforme. Pero en el barrio en el que yo crecí, el carnicero era un policía y me veía a través de la cristalera y conocía a mi papá y a mi mamá. Y si veía que alguien me hacía algo, inmediatamente salía de la carnicería. En el barrio en el que yo nací, la peluquera era una policía y me veía a través de la cristalera. Y si veía que estaba yo haciendo algo malo, inmediatamente se comunicaba con mis padres porque los conocía. En el barrio donde yo crecí estaba lleno de policías. Pues te metí un sopapo directamente. Exactamente. No llevaban uniforme, pero estaba lleno de policías. Y ese barrio, como ha dicho Rocío, ya no existe. Nuestra zona de confort nos la han quitado y nos quieren impedir que se la devolvamos a nuestros hijos. Pues no, habrá que luchar.
Y además aquí hay otro detalle que a mí también me llama muchísimo la atención, y es que yo me puse una vez a coger en una tabla de Excel y a meter, yo soy muy de números y muy de tablas de Excel, me puse a meter las subvenciones que habían recibido las distintas ONG que tienen encargada la recepción de los inmigrantes, por ejemplo, en Canarias o en Baleares, ¿no? Estamos hablando de cientos de millones de euros, pero muchos cientos de millones de euros al año. Y esas subvenciones realmente vienen del gobierno español, vienen de las comunidades autónomas, vienen de los ayuntamientos, vienen de la Comunidad Europea. O sea, te pones a mirar el desglose y te dan vueltas los ojos, ¿vale? Y ahí no estaban todas, porque luego indirectamente, a través de otra serie de redes, de organizaciones no gubernamentales que también son donantes de estas ONG, les llega muchísimo más dinero. Y ahora yo digo, ¿qué pasaría si todos esos miles de millones de euros que se invirtieran en los países de origen? Y paráramos la razón. ¿Por qué la gente sale de sus países? Es lo que hablábamos, la inmigración es un drama. Mi padre fue inmigrante. Mi padre se fue a Alemania y mi hermano nació allí y trabajó como un burro. Mi sobrino está en Alemania ahora porque no encuentra trabajo en España. Y curiosamente está trabajando en una fábrica al lado de la que trabajaba mi padre. Una generación después mi sobrino se ha tenido que ir a Alemania, porque esa es otra cosa. Es decir, nosotros estamos viendo, por ejemplo, y los datos están ahí, ahora mismo no los tengo, no me los he preparado, pero aquí está entrando mucha gente, pero se está yendo otra. Hay muchísimos jóvenes que están muy bien cualificados, que no encuentran un trabajo remunerado, que se están yendo. Nuestro talento se está yendo, pero además por miles. Entonces digo yo, ¿dónde está realmente? Y yo planteo preguntas, ¿no? O sea, ¿dónde está realmente la intención? Es decir, si realmente de lo que se trata es de ayudar a esas personas, ¿por qué no cogemos todo ese dinero y nos vamos a los países de origen e invertimos, primero, en eliminar las dictaduras que hay en la mayoría de los países? Y segundo, en proveerles de los medios que necesitan para poder crecer y para que no se tengan que ir y dejar a sus familias detrás. Porque las élites que están financiando y que evidentemente se están enriqueciendo con el tráfico de la inmigración ilegal son las mismas élites que subvencionan a las empresas que llevan prediciendo desde hace 100 años que en África en el año 2025 no se iba a poder vivir por culpa del cambio climático. Al final yo creo que esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y te dicen, no, claro, podríamos hacer lo que está haciendo Meloni, ¿no? Que, oye, esos centros los podemos hacer directamente en los países de origen o países que estén dispuestos a negociarlo, como está haciendo también Donald Trump con Bukele, para poder dejarlos en esos lugares. Pero es que Europa te lo frena. Es que Europa no te lo permite directamente. Es que parece que tienes que aceptarlo sí o sí. O la vía Orbán. Vamos a ver qué pasa en las elecciones, que son este año, pero desde luego va a ser una destrucción. Vamos a ver seguramente la mayor presión de las élites globalistas contra un líder político que se ha visto en ninguna campaña electoral, porque al final él lleva torpedeando muchas de las políticas que quería hacer la Unión Europea en los últimos años por la ley mediante la cual hay determinadas medidas que solo se pueden aplicar si todos los países de la Unión están de acuerdo. Y él está pagando 1 millón de euros al día. Hungría está pagando 1 millón de euros al día para no recibir inmigrantes ilegales. Es decir, 1 millón de los húngaros va a salvarse. Pero es que 1 millón de los españoles va a ponernos en riesgo. Porque ese dinero que ellos están invirtiendo en la seguridad, nosotros estamos invirtiendo mucho más en traerlos, en darles una vida. Quiero poneros un vídeo y ahora te pregunto, Rocío, sobre... Antes mencionaba Miguel el tema de la nacionalización, ¿no? Pues sobre que cada vez ya hay más inmigrantes que sí, que quieren regularizarse, pero no nacionalizarse, porque ellos saben que existe una ventaja en no ser español. Entonces, el momento en el que estás nacionalizado ya eres uno más y, sin embargo, ellos prefieren mantenerse en ese limbo de la regularización para poder cobrar ayudas, tal como lo reconocía una inmigrante. Escuchen. Desde 28 años no tengo la nacionalidad española porque no la quiero, porque si soy española pido una ayuda, la ayuda a los españoles se la niegan, a los extranjeros como nosotros. Ahorita que estoy pidiendo una ayuda espero que me la den. Viene un inmigrante que no es de aquí y pide una ayuda y se la dan por tantos años. ¿Cuántos inmigrantes aquí están cobrando 1.800, 1.600 de ayuda? Pero uno que venga de por ahí de Marruecos y todas estas cosas tienen más facilidades. Yo soy peluquera y me cogió una chica para empezar a lavar cabezas y tal y esto y el otro, y bueno, y me dijo, ¿quieres trabajar conmigo? Y le digo, no tengo papeles. Me dijo, yo te los hago. Como demostrar que eran solventes, porque se compraron también un piso, pero sí, era
pues más complicado que ahora. Eso está bien porque mucha gente no tiene papeles y ahora se le va a hacer más fácil, en realidad, si trabajan, presentan un padrón. Vine casado de allá con mi esposa, por medio de ella, porque tiene ciudadanía española y por eso se me hizo más fácil. Bueno, es el ejemplo de una mujer que directamente reconoce que no quiere nacionalizarse, que está muy bien con la regularización porque ahora acaba de pedir una ayuda que, según le han comentado, hay inmigrantes, por ejemplo, de Marruecos, que reciben y es de en torno a 1.600 o 1.800 euros al mes por no hacer nada, simplemente por su condición de inmigrante, Rocío. Esto solo se puede cambiar políticamente, pero es que la transformación tiene que ser de 180 grados. Bueno, es un poco la brocha gorda, pero bueno, ahora vamos un poco a la letra pequeña. Pero bueno, es la brocha gorda, lo que vemos con esa señora y es el lugar común en el que ella pues reconoce que recibe esa ayuda. Había otro vídeo rulando por las redes también de una señora que decía que recibía de ingreso mínimo vital 1.400 euros o algo así, y la cara de la periodista se quedó como... Luego la gente capturaba la cara de la periodista como diciendo, la periodista no cobra 1.400 euros seguro, porque se le ha quedado una cara. Tremendo, ¿no? No, pero es verdad que al final hay dos factores fundamentales, ¿no? Por un lado, es verdad que todas las personas los millones de personas que masivamente están llegando a nuestro país los últimos años por una decisión política, están llegando de entornos y de otros países con condiciones económicas bastante inferiores a las nuestras. Es decir, que estamos importando masivamente pobres, podríamos decirlo así. Así lo dice Trump. Podríamos decirlo así. Entonces, eso tiene una serie de consecuencias, aunque sea lamentable, y coincido con Miguel, analizarlo en términos economicistas en el momento en que son personas, pero sí tienes que ver que esos nuevos pobres, de alguna manera, también van a hacer más pobres a tus pobres. Es decir, que en realidad la calidad de vida de tus perjudicados o de tus precarizados también va a disminuir, ¿no? Y eso se está viendo, pues no me voy a ir ni siquiera a las personas pobres en términos económicos, vamos a decir a los últimos en términos sociales, ¿no? Las personas con discapacidad, que podríamos pensar son los primeros para los cuales el Estado debería tener un salvavidas, ¿no? Y estamos viendo cómo ese salvavidas que el Estado debería tener desde que se ha concebido para esas personas que lo necesitan en la sociedad, en el caso de las personas con discapacidad, que de alguna manera quedan fuera del circuito económico por razones ajenas a su voluntad y claro que deben ser asistidos por el Estado, esos también son desplazados y perjudicados de alguna manera porque se trufa el sistema de concesión de ayudas sociales de personas que vienen a necesitarlas o vienen a decir que las necesitan. Entonces, ¿cuál es el factor fundamental que esa señora dice? No, es que claro, si yo tengo la nacionalidad, pasa como a los españoles no les dan ayudas, tal. Es la brocha gorda, pero detrás de esa brocha gorda sí es verdad que hay una realidad administrativa. Y hay una realidad administrativa que se llama... Es muy sencillo el concepto. El concepto es exclusión social. Entonces, las trabajadoras sociales de cualquier tipo de ayuda social del que hablemos, desde la concesión de la vivienda social o del alquiler social o incluso las ayudas a la dependencia, hacen un análisis de la exclusión social del peticionario. Y uno de los factores que determina si esa persona está excluida socialmente o no es su nacionalidad. Entonces, sí que existe de alguna manera una verdad administrativa detrás de esa brocha gorda que habría que ver, ¿no? Y sí existe también una realidad, una macrorealidad fundamental de que ese conjunto de Estado social o de ayudas sociales, de alguna manera, se colapsa y se trufa de que estás trayendo masivamente a millones de personas que van a entrar en esa bolsa de peticionarios de ese estado social o de esa necesidad social, ¿no? Por hilar un poco con también lo que ha dicho Samuel, creo que es fundamental, de verdad, para analizar este fenómeno, que definamos el fenómeno, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de inmigración te vienen los pros diciendo no vas a ayudar a los refugiados que huyen de una guerra, ¿no? La Secretaría de Estado de Inmigraciones muchas veces en el Congreso. Lo que vienen son mujeres violadas que huyen de la guerra. Usted es un desalmado que no las quiere acoger y tal y cual, ¿no? Entonces, yo creo que hay que virar la perspectiva social y que poco a poco se ha ido virando y la gente ya se está dando más cuenta de que lo que vienen no son 4 refugiados que huyen de una guerra.
¿no? que es un fenómeno masivo, tan masivo que desde que entró Pedro Sánchez salían esta semana los datos del INE, precisamente desde que entró Pedro Sánchez al poder han entrado 4 millones de personas en nuestro país, que sepamos, que haya publicado el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entonces, los términos en los que hablamos son términos de masividad, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, tiene una serie de consecuencias. El debate ya no es si son refugiados, si huyen o no de una guerra, ¿no? Incluso el debate sobre el drama. Yo estoy de acuerdo en que, claro que es un drama que una familia tenga que montarse en un cayuco, que tenga que jugarse la vida encima habiendo pagado una mafia, o en un aeropuerto. También hay mafias colombianas o mafias venezolanas de trata de mujeres, fundamentalmente, ¿no? Que acaban en Europa explotadas sexualmente y esclavizadas. Pero, de algún modo, ese drama creo que queda incluso en un segundo lugar con el drama de que, insisto, ¿no? El drama fundamental, el drama esencial de que los españoles, de que los europeos también estamos perdiendo nuestro hogar. Y de alguna manera nosotros no tenemos otro sitio donde ir, ¿no? Eso que desaparece y que también te pertenece y que también te precariza, ¿no? También eres tú el perjudicado. Es que eso también es un drama, ¿no? Entonces, es un drama para toda esa gente, desde luego, pero también hay un drama fundamental que no podemos dejar de mirar, que es un drama que nos afecta a nosotros y que afecta a nuestros hijos, ¿no? Y que es un drama precisamente derivado de esa decisión política que se ha tomado, que ya podemos hablar en diferentes ámbitos, ¿no? Por motivos económicos, no económicos, pero que tiene una serie de consecuencias. Decía antes Miguel también por hilar con otra idea que tenía aquí apuntada, ¿no? El hecho de que lleguen masivamente personas, el mercado laboral, cómo se precariza el mercado laboral. Claro, es que venimos de un país donde se dicen sectores precarizados o trabajos precarizados. A mí me gusta más hablar de trabajos esenciales, porque los trabajos esenciales son los que sostienen, los que siempre han sostenido las economías, ¿no? La economía nunca la ha sostenido. El CEO de Iberdrola no sostiene la economía. La economía la sostiene el camarero, la sostiene el que está en el sector servicios, el que está en el sector primario. El grueso de la economía, el autónomo, el que se la juega y abre un comercio. Ese es el que sostiene la economía y ese es el perjudicado, ese es el empobrecido, ese es el precarizado. ¿Por qué es el precarizado? Porque también, como lo ha dicho muy bien Miguel, no es que la frase sea común de los trabajos que los españoles no quieren hacer. Claro, no son los trabajos que los españoles no quieren hacer, son los salarios que los españoles no se pueden permitir, porque si no, no pueden formar una familia, no pueden acceder a una vivienda, ¿no? Esa es la nueva realidad, el cómo se desplaza la precariedad. Y hubo un tiempo, en Europa, en España en particular, en que un camarero tenía una familia, tenía una vivienda, se podía ir de vacaciones. Y esa persona, hoy le diríamos que que tiene un trabajo precario, pero es que esa persona lo que tenía era un trabajo, estaba en un sector esencial, ejerciendo un trabajo esencial y además vivía con dignidad. Y hoy eso es lo que nos han robado también y lo que le han robado a tantísimas personas humildes que tenían esos trabajos en sectores esenciales que claro que sostenían nuestros países y que ahora mismo no tienen sueldos decentes, porque es imposible. Porque la competencia en los salarios ha precarizado todos esos salarios de los sectores esenciales, ¿no? Y yo creo que es fundamental también ver esa perspectiva para saber, de alguna manera, la enjundia o el alcance de todo lo que le han arrebatado a la sociedad. Y ya por terminar, no solo eso, sino hablábamos también de vivienda, ¿no? Que también afecta a todo ese grueso de población. Cuando definimos, insisto, el fenómeno, y vuelvo a la definición, y no lo definimos como 4 refugiados que viven de una guerra, sino que definimos como realmente es, podemos decir invasión migratoria, hay gente que le suena mal, decimos inmigración masiva, como sea, que lleguen 4 millones de personas en lo que lleva de gobierno Pedro Sánchez, a mí no me parece una cosa normal, es una cosa como para definir así, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Que se genera un crecimiento artificial de la población. O sea, no solo lo que hemos visto en el entorno laboral, las consecuencias laborales y la precarización, sino el sencillo elemento demográfico del crecimiento de las poblaciones. Si tú haces crecer a una población de modo natural, ¿cómo es el crecimiento de la población de un modo natural? La natalidad, ¿no? Y el crecimiento mediante natalidad es algo muy sencillo, pero muy comprensible para todo el mundo, y es que
cuando hay un crecimiento natural, cada bebé de alguna manera crece en un techo. O sea, no es un nuevo demandante de vivienda, pero es que el crecimiento artificial, de alguna manera, también atrofia algo tan de moda ahora, últimamente por malos motivos como es el mercado de la vivienda, lo atrofia ese crecimiento artificial porque esas 4 millones de personas que han venido con Sánchez han venido sin techo y necesitan uno. Y en el momento en el que tú has apostado por ese crecimiento artificial, vas a atrofiar toda una serie de cosas de las que ya me he alargado demasiado. Es que, breve inciso, muchas veces nos perdemos en la estadística, ¿no? Y al final en los números, ¿no? En números que a los que no estamos acostumbrados, cientos de miles, millones, y cuesta un poco aterrizarlo, pero es que en realidad 4 millones de personas es un poco más de la población que vive en el término municipal de Madrid, más o menos, sin tener en cuenta la comunidad, porque ya es una barbaridad, ¿no? Mira, el año pasado entraron en España un número de inmigrantes equivalentes a los que entraron en la suma de los siguientes países, ¿eh? Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Dinamarca. O sea, yo creo que es una buena radiografía, ¿no? En cualquier caso... Es media Europa. Y me callo rápido para dejar a los demás intervenir. Hemos hablado, ¿no?, de todas las aristas que tiene la inmigración, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de acceso a los servicios públicos, acceso a la vivienda, ¿no? Pero es que yo creo que todo eso se sostiene sobre una única base, que es la de la identidad. O sea, tenemos derecho a permanecer, simplemente. O sea, tenemos derecho a salir a nuestro barrio y reconocer nuestro barrio, ¿no? Tenemos derecho, te pongo un ejemplo, yo me crié en un pueblo en el que tenía una de las subplazas, por llamarlo así, no era la principal, ¿no? Pues bueno, pues tenías el panadero, tenías el veterinario, creo que había, tenías un videoclub, alguna cosa similar, pues ahora hay una carnicería halal y una mezquita, ¿no? Entonces, al margen de todo lo anterior, que es un problema mucho más grande, ¿no?, que tiene pues todas las aristas que hemos comentado, tenemos el derecho de permanecer y reconocernos en nuestra identidad, en nuestra tradición y en todo aquello que ha construido este país. Porque este país no nace en un cuerpo legal, este país no nace en un articulado ni en un reglamento, ¿no? Nace de una identidad y de esa identidad se construye, ¿no? Entonces, de esa identidad tendremos derecho a preservarla al margen de todo lo demás, que por supuesto es gravísimo y son buenas razones ya para oponerse, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero decir porque muchas veces nos perdemos en debates que son importantísimos, yo el primero, ¿no? Pues a esto, lo que comentamos, pero a lo mejor olvidamos un poco todo esto, ¿no? Y es que simplemente tenemos el derecho a permanecer. Pasa también con el velo, ¿no? Yo estoy, por supuesto, de acuerdo en todas las razones para oponerse al velo en los lugares de espacio público, ¿no? Y muchas veces se alude a que es un síntoma de opresión, y por supuesto que lo es, ¿no? Pero es que a mí me gustaría salir, además, y aunque fuera voluntario, que en muchos casos lo es, me gustaría salir a la calle y encontrarme con que, pues, con que mi barrio no se ha convertido en el norte de Siria, ¿no? o en Irak, ¿no? Y yo creo que tenemos derecho a decir eso y a reivindicarlo y a construir desde ahí también. Me gustaría que reaccionaseis todos a algunas de las reacciones que se han dado en redes sociales de inmigrantes celebrando esta regularización y también a gente que nos está viendo para que se haga una idea todo el mundo de lo que viene a nuestro país o de lo que ya estaba en nuestro país pero ahora va a poder disponer de una serie de ayudas y sobre todo de la imposibilidad de ser deportados. Si te digo que Vox es como una chatarra, créeme, tío. El tío lleva todo el año hablando. Si los inmigrantes así, asá. Ahora mismo, ¿qué? Papeles para todo. Aquí manda mi tío, Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, Pedro Sánchez, por apoyar a los migrantes para arreglar los papeles. Muchísimas gracias. Eres el mejor presidente del mundo. ¿Qué te parece que este tipo de perfiles llamen a Sánchez mejor presidente del mundo y llamen chatarra a Vox? Pues me frustra bastante porque no me gusta que se rían de mí, no me gusta que se rían del futuro que intento construir para mis hijos y es evidente que hay gente que se ríe de nosotros, literalmente. Esto lo he vivido yo en la calle, ¿eh? No te creas que es algo, esto lo he vivido en la calle. Hay gente... Yo recuerdo un episodio en una intervención policial con un marroquí y bueno, el tipo era ya conocidísimo y yo ya, por decirle algo, ¿tú cuándo tienes pensado trabajar? Y dice, yo no hay trabajo para nadie. Y justo detrás había una zapatería que ya no existe, como dices tú, que ponía se necesita empleado. y digo, mira. Y decía él, sí, aquí voy a venir a trabajar yo por 4 duros, un contrato, no sé qué. Se ríen de nosotros, se ríen de nosotros. Y esto también, en parte,
viene derivado del discurso, de las dos cosas que han dicho ahora. Ahora ha acabado Rocío hablando de cómo venían. El proceso es tan artificial, el plan es tan político, que quien decide en África a las personas que van a embarcarse y no, quién viene y no, son traficantes de seres humanos. Traficantes de seres humanos. Yo he hablado con personas en los puestos de recepción, con compañeros, sobre todo cuando apareció Meloni y empezó a intentar lo de la política de llegar a pactos con terceros países para hacer retornos con total garantía jurídica y física, ¿verdad? Cuando empezó aquello, yo hablé con compañeros en puestos fronterizos nuestros y me decían, ahora que parece que el discurso o la sociedad quiere endurecer el discurso, donde en una barca te metían un 95% de varones en edad militar, ahora están empezando a meter ya más mujeres y niñas. Pero son ellos los que lo deciden. ¿Por qué? Porque quieren ver las imágenes de desembarco de mujeres y niñas, y ya no te digo nada si hay un drama con muertas en el mar, de mujeres y niñas, para cambiar otra vez el relato y mandar un mensaje a los políticos españoles, no te equivoques. Si estás en contra de estos flujos, estás en contra de que lleguen mujeres y niñas. Va a tener un coste político para ti, ¿eh? Apriétate. ¿Alguna vez lo han probado y ha habido violaciones en los propios cayucos? En los propios cayucos, y tirar a la gente al mar, y rituales de estos que hacen ellos allí, tribales, que acaban tirando la gente al mar. Claro, esto sucede porque la política de recursos humanos, los tipos que están al cargo del modelo de selección, son traficantes de seres humanos, que quieren, como tú muy bien dijiste antes, hacer dinero, porque esto es un negocio para ellos. Ellos no aplican, oye, una entrevista, siéntese aquí, ¿usted qué va a aportar? ¿Tiene intención de adaptarse? ¿Qué va a aportar cuando llegue a ser? No. Eso es un puro negocio. Y hemos permitido a traficantes de seres humanos que sean los que decidan quién viene y quién no. Y cuando necesiten apretar, apretarán. Y permitirán que más mujeres y niños vengan en esos cayucos. Y cuando no necesiten apretar, será puro negocio, y la inmensa mayoría de los que lleguen serán varones en edad militar. Que algunos vienen de cárceles donde ha habido hacinamiento en Marruecos y las abren para solventar ese hacinamiento y acaban aquí. Otros vienen de Mali, que tiene un río lleno de oro por el que llevan décadas luchando diferentes facciones, ahora facciones yihadistas también. Y hay varones allí que llevan... Hay varones en Mali que han perpetrado masacres en tribus cercanas, contra tribus cercanas, violaciones, asesinatos, y cuando pierde su facción, ¿qué hacen? Intentan embarcarse hacia aquí porque saben el futuro que les espera. Y estos acaban en nuestras calles, en centros de régimen abierto. El modelo y el sistema de selección lo tiene que controlar la nación, el país, lo tiene que controlar nuestro gobierno. El indigno Marlaska, este sinvergüenza, es el que tiene que controlar quién entra y quién no entra aquí. No, han dejado todo este modelo en manos de traficantes de seres humanos. Y así está saliendo esto como está saliendo. Sandra, ¿tú crees que estamos a tiempo de revertir esta situación, o que el futuro de España muy probablemente esté condenado, a no ser que os lo voy a preguntar a todos, porque tengo mucho interés, ya como cierre? Al final parece, ¿no?, que lo que Francia tuvo que esperar 40, 50, 60 años para recibir, que era una horda masiva de inmigración que ha acabado por sustituir a su población en muchos lugares, implantar las ya conocidas popularmente como no-go zones, en las que la policía ni siquiera se atreve a entrar, destruir por completo la identidad del país, un país también católico como el nuestro. ¿Crees que eso en España estamos a tiempo de revertirlo? Mira, el eslogan del Epoch Times, el medio que yo tengo el honor de dirigir, es verdad, tradición y esperanza. Siempre hay esperanza. O sea, a mí de eso no me cabe ni la más mínima duda. Siempre hay esperanza. Y de hecho a mí la esperanza me la ha dado, fíjate, cuando venía para acá el taxista que me traía era de Ecuador. Y me venía contando el hombre la historia de que su hijo no entendía muy bien por qué las normas que él le ponía en casa de saludarle, padre, bendígame cuando entre, no las entendía muy bien porque se ha criado en España. Y claro, ha ido ahora a trabajar un año a Ecuador, y cuando ha vuelto le ha dicho, ahora lo entiendo, ahora entiendo por qué tú me decías que esos valores eran tan importantes. Yo creo que en todo esto siempre hay un lado bueno. En todo esto siempre hay un lado bueno. Si tengo tiempo os cuento una pequeña historia, que es una historia de la cultura china, que se llama El viejo de la frontera que perdió su caballo, que es un señor que vivía en la frontera y se dedicaba a criar caballos, en la antigua China. Y un día el semental que utilizaba para criar se escapó. Y todo el mundo, ¡ay, qué mala suerte, qué mala suerte! Al cabo del tiempo, y el hombre que era muy sabio, dijo, bueno, ya veremos si es mala suerte o no es mala suerte. Total, que al cabo del tiempo volvió el semental y venía con otro semental todavía mejor. Y entonces todos en el pueblo, ¡ay, qué buena suerte, qué buena suerte!
Y el hombre dijo, ya veremos si es buena suerte o no. Efectivamente, su hijo estaba montando el caballo al semental, se cayó y se partió una pierna. Otra vez todo el pueblo, qué mala suerte, qué mala suerte. Y el hombre, ya veremos. Efectivamente, estalló una guerra con el reino vecino y todos los jóvenes tuvieron que ir al frente, menos quién. Al final, yo creo que Rocío lo ha explicado muy bien. Es decir, nosotros lo que tenemos es que mantenernos fieles a nuestros valores, a nuestra tradición, a nuestro pueblo, y con un corazón de verdad, de compasión, mirar esta situación que tenemos desde un punto de vista que efectivamente sea lo mejor posible para los que vienen y lo mejor posible para los que están. Y yo creo que en España en concreto, como tenemos los ejemplos de otros países que han avanzado mucho antes que nosotros en este camino y que ahora están viendo que la situación no es del todo la ideal, ni muchísimo menos. En Bélgica, por ejemplo, es otro ejemplo que ahora se han dado cuenta de que ellos tienen un salario mínimo, o no un salario mínimo, una ayuda vital que es vitalicia. O sea, que no tienes que trabajar nunca y que la mayoría de los que cobran esas ayudas son los inmigrantes que han venido de fuera. Entonces han tenido que replantearse otra vez todo. Yo creo que nosotros en España tenemos dos ventajas. La primera ventaja es que tenemos el futuro. Nuestro futuro es Francia, es Alemania, es Bélgica, es Dinamarca. El futuro está ahí. Ya sabemos a dónde conduce ese camino y yo creo que la gente también de a pie se está dando cuenta. Y luego, por otro lado, nosotros tenemos otra grandísima ventaja y es que hay una parte muy importante de los que están entrando que son nuestros hermanos, que vienen de Hispanoamérica. Y eso, por ejemplo, no lo tiene Bélgica, no lo tiene Francia, eso ellos no lo tienen. Nosotros sí eso lo tenemos. Y yo creo que eso también trae un elemento y nos trae de vuelta unos valores cristianos, unos valores de familia, unos valores de tradición, que en España yo creo que casi que se nos están olvidando. Este hombre me lo ha recordado, y me lo ha recordado cuando venía para acá, y digo, pues tiene razón. Y yo, por ejemplo, conozco muchas personas que vienen de Colombia con unos títulos universitarios que todavía no les han homologado, por cierto, y que están trabajando limpiando casas, pero que en cuanto se los homologuen, vienen con las manos llenas de callos, con unas ganas de trabajar tremendas. Es decir, yo creo que sí, que hay esperanzas, definitivamente. Es que fíjate, por el ejemplo que acabas de dar, el tipo que ha venido aquí, que ha tocado en la puerta, que ha cumplido los requisitos, que ha venido a matarse a currar, que ha venido a integrarse, que ahora vea esta avalancha de personas por izquierda y derecha que no cumple ningún requisito, que no ha venido a integrarse, esta avalancha de los últimos años, miles y miles, dirá, pero yo soy un pardillo, yo que he hecho mal, porque esto estaba organizado, que había que cumplir, además que a mí me costó muchísimo acceder, pues lo que sea, a la nacionalidad además, y aquí ahora se está regalando todo, pues yo no me lo imagino. Por responder también a la pregunta, claro que hay. Lo que necesitamos son políticos dispuestos a tomar decisiones. Es decir, para acabar con esta situación hay que ponerse manos a la obra. Lo que no podemos es políticos en todas las administraciones, es que no se puede hacer nada, es que no es mi competencia, es que, verás, esto va en contra de la ley, no sé qué. Oiga, mire, ¿para qué le pagamos? Póngase usted a hacer cosas. Y hay que tomar decisiones. ¿Que te van a poner verde por tomar decisiones? Pues claro que sí. Antes de empezar estábamos hablando de Trump y de lo que estaba pasando en Estados Unidos y cómo se está utilizando eso ahora para hacer un proceso de identificación, ¿no? El ICE, la Vox y no sé qué. Bueno, mira, como portavoz nacional de seguridad, para dejarlo claro, en España no necesitamos ningún ICE. En España, por nuestras leyes, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura de armas, sería imposible crear un ICE. Aunque lo fuera, no lo necesitamos. Pero casi todas las cosas que os cuentan son mentira. Todo lo que veis estos días en el telediario son mentira. Primero, el enfermero este que ha muerto en una intervención policial, que fue armado a parar una intervención policial, no pertenecía en ningún policía de los implicados en el ICE. Si te han mentido en eso, imagínate en todo lo demás. Segundo, el zar de la frontera, denominado así en su cargo por Donald Trump, era un jefe del ICE con Barack Hussein Obama, que es el presidente de los Estados Unidos que más expulsiones de inmigrantes judiciales, más deportaciones, ha realizado en los últimos 30 años. El primer año de Trump, este 2025, se han deportado 620.000 inmigrantes ilegales. El último de Biden, 750.000. Y menos de los que deportó Barack Hussein Obama, que ya funcionaba con el ICE. Pregúntate por qué durante las deportaciones de Barack Hussein Obama tú no tenías ni idea ni siquiera que existiera un ICE, no tenías ni idea de las personas que habían muerto bajo custodia del ICE, 64 bajo la administración de Barack Hussein Obama, y ahora de repente empiezas a conocer los nombres y las caras de los que ahora sí. Pues bueno, tienes que hacerte preguntas de por qué esto es así, por qué en aquel entonces no sabías nada y ahora de repente se utiliza la vida y la muerte
como herramienta política. A los que la utilizan aquí en España, periodistas y políticos, le importa un pimiento Estados Unidos y sus ciudadanos. Lo único que quieren es deshumanizar a ciertos sectores allí e identificarlos con ciertos sectores políticos aquí, a los que también nos deshumanizan. Pero todo, absolutamente todo lo que te cuentan desde los medios tradicionales es mentira. Más vale que te enganches a bipartidismo, a UNAI y al bolso de Soraya. Si me permiten una puntualización, una cosa muy interesante que ocurrió durante la campaña de Donald Trump, creo que fue la de 2016, es que aquí se ha hablado, por ejemplo, de que puede haber un fin electoralista, ¿verdad?, en esta regularización masiva. Bueno, pues justamente durante la campaña de 2016, que salió elegido Donald Trump, hubo una cantidad enorme de inmigrantes legales en Estados Unidos que votaron por él. Porque precisamente lo que dijeron, dice, mira, yo esperé la cola. Y yo no quiero que alguien llegue saltándose la cola, sobre todo porque lo que yo no quiero aquí es aquello de lo que yo huyo allí. Y curiosamente le salió, digamos, el tiro por la culata. Que he estado este verano en Estados Unidos, de hecho estuve en Washington el primer día de la operación, y no he visto ni siquiera de raza blanca tanta gente con una gorra de Trump como hispanos en Estados Unidos. Y esto es muy sencillo de entender. El que huye de Caracas, del infierno criminal que es Caracas y que ha sido en los últimos años, no quiere un Caracas en Washington. Es así de sencillo. Y aquí te venden que no, que allí están en contra todos los inmigrantes de Trump. No es el mundo que se vive en Estados Unidos si vas a Estados Unidos. Es absolutamente falso. La gente está en contra de los criminales, de los delincuentes, es de lo que la gente está en contra. Y los procesos masivos de inmigración, desbordados, descontrolados, llenan todos nuestros barrios, todas nuestras ciudades y todos nuestros países de eso. Las cifras hablan por sí solas. En Europa, donde, como decía Rocío, teníamos modelo comparado y nadie quiso escuchar, nadie, y a los pocos que denunciábamos esto nos ponían como nos ponían, y en cualquier otro sitio tenemos modelo comparado. Ahora, como hay territorios en España que ya están viendo las orejas al lobo, ya están viendo cómo baja la intención de voto, son los primeros territorios que han dado cifras reales de la relación entre inmigración ilegal, procesos masivos de inmigración y delincuencia, que son Cataluña, País Vasco, y ayer mismo salían los de Navarra. Y los datos son los que son. En delitos violentos hablamos de un 70, de un 80, de un 75% de personas extranjeras en su comisión. Que si añades a los nacionalizados, que son una burrada, estaríamos muy por encima del 70%. ¿Por qué te dan esos datos ahora? El gobierno de Navarra, el gobierno de Cataluña, el gobierno del País Vasco, porque ve que sus ciudadanos han despertado y ve que la intención de voto puede bajar. Y entonces están preparando a su población para las medidas que van a tomar en un futuro, que serán las mismas medidas que algunos llevamos pidiendo años y las pedimos para evitar que subieran las de niñas. No las pedimos para evitar el descenso de la intención de voto. Rocío, brevemente, ¿crees que estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo, si no. Yo no soy optimista, lo siento. Me parecería irresponsable, ¿no? Me parecería irresponsable. Creo que tenemos la obligación de ser realistas, ¿no? O sea, sí tengo esperanza, evidentemente. Casi estamos obligados a la esperanza. La esperanza creo que es una obligación, porque también es lo que nos tiene que guiar a la vocación de servicio, ¿no? Y sí, lo que siento profundamente es esa obligación de hacer todo lo posible, esa obligación de intentarlo hasta el final, de no sé si ganaremos, si perderemos, si recuperaremos o no lo que no nos pertenece, además, lo que hemos heredado, pero creo que nos tienen que pillar intentándolo, de verdad. Tenemos una obligación de preservar todo eso que hemos heredado, que no nos pertenece y que además tenemos que trasladarlo a nuestros hijos, legárselo lo mejor que podamos. Creo que es algo que nos trasciende. Perdón, porque ha dicho nos tienen que pillar intentándolo. Esto ya lo dijo San Agustín. Si la muerte no nos encuentra vencedores, al menos que nos encuentre combatiendo. Totalmente. Miguel, ¿quieres decir algo más? Sí, por cerrar. Pocas veces no hay esperanza. Entonces, lo que pasa es que esto pues, estriba en decisiones políticas, ¿no? Durante mucho tiempo, y bueno, y hasta ahora, se ha estado tildando de populistas a las personas que denunciaban el fenómeno de la inmigración. Cuando no cosas peores. Sí, bueno, populistas, extrema derechistas, bueno, no importa, está bien, las etiquetas, ¿no? Que quieran, nos da igual, porque al final es muy difícil luchar contra la realidad, es muy difícil luchar contra la matemática, es muy difícil luchar contra los hechos, contra aquello que la gente que percibe en la calle, ¿no? Y bueno, decir que para mí no ha habido nada más populista que todos esos partidos, PP y PSOE especialmente, que se han movido al arbitrio de las encuestas, ¿no? Es decir, ¿qué está de moda ahora? Esto. Bueno, pues defiendo esto. ¿Qué está un poco menos de moda? ¿Qué queda bien decir? ¿No? Pues para mí eso es el populismo.
si el populismo es denunciar todo esto que hemos hablado durante esta hora y pico que hemos estado aquí, si el populismo es decir que la inmigración tiene unas implicaciones que son peligrosas e indeseables en muchos casos para los nacionales, pues oye, bienvenidos al populismo, porque con nosotros vendrá el pueblo y con las personas que dicen y que denuncian esto vendrán quienes lo sufren. ¿No? Por eso están perdiendo, así que esperanza hay. Bueno, nos quedamos con esos mensajes de esperanza, pero también con un grandísimo análisis que se ha hecho, ¿no?, para entender que este fenómeno afecta en todos los sentidos. Hemos hablado del colapso económico del país, el colapso de los servicios públicos, también el colapso más antropológico, ¿no?, esa pérdida de identidad, de qué somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, por qué están haciendo esto. Seguramente sea también porque el Estado sabe, ¿no?, que con la inmigración masiva también consigue esto, acabar con una cultura que ellos denostan, conseguir que la gente sea más dependiente del Estado cuando ve que sus calles ya no las reconoce, y también trasladarle el miedo a la población, porque muchas élites han convertido el miedo en su forma de hacer política. Y un dato que me parece súper relevante en relación a lo que habías comentado anteriormente, ese estudio que se ha realizado en Dinamarca para demostrar, publicado por Epoch Times, que la inmigración no aporta al saldo económico positivo del país. En España también se ha hecho a través de la Fundación Disenso, y la conclusión es que aquí solo aporta la inmigración europea, porque es ahora mismo, siendo España lo que están convirtiéndonos... La cualificada. Claro, pero es que la europea que suele venir suele ser por eso. Sí, sí, totalmente. Entonces, igual que un español seguramente se va a Alemania porque ha estudiado ingeniería y se da cuenta de que ahí se cobran 5 veces más. Y para Alemania también va a ser rentable. Pero es algo que no ocurre con el resto. Entonces yo creo que con todo esto es muy importante que la gente entienda, ¿no?, la gravedad del tema que estamos tratando, porque es un tema que va a ir muy rápido. Seguramente la próxima vez que hagamos un programa respecto al tema de la inmigración, podremos contar que en España en vez de 10,4 tendremos cerca de 11 millones de inmigrantes, y sin embargo cada vez serán más los españoles que mueren sin tener hijos, que no son atendidos, que tienen que emigrar. Es decir, una sustitución acelerada que yo no había visto desde luego en vida en ningún país. Pero bueno, pido que compartáis el vídeo si os ha gustado, si también tenéis esperanza, que le deis like, que os suscribáis si no lo estáis. Os agradezco muchísimo vuestra presencia y nos vemos en el próximo episodio de El Bolso de Soraya, aquí en Bipartidismo Stream.